En este punto, Putin es como un boxeador venido a menos, solo buscando una última gran pelea, un último pago, para que todo vuelva a estar bien. Esa es la única razón que podemos encontrar por la cual el líder de Rusia decidió que ahora, mientras está envuelto en la guerra en Ucrania, sería un buen momento para buscar pelea con Japón. Putin decidió visitar unas islas en disputa y, al hacerlo, reavivó una guerra fronteriza que ha estado latente durante décadas. Japón no está contento. El oso japonés ha sido provocado una vez más, y esta vez, Putin podría estar obteniendo más de lo que esperaba mientras intenta todo lo que se le ocurre para hacer de Rusia una potencia geopolítica nuevamente. El 13 de agosto Putin salió de su búnker y realizó un viaje. El presidente de Rusia no salió al mundo real para hacer algo que realmente pudiera ayudar al pueblo ruso, que cada vez sufre más debido a que Ucrania está llevando la guerra que Putin inició de regreso a Rusia. No, a Putin no le importan esas preocupaciones insignificantes. Más bien, el líder de Rusia decidió que el 13 de agosto sería la fecha perfecta para hacer un pequeño viaje a lo que Rusia llama la isla Ilturuk y lo que Japón llama Erotofu. Esa isla es la más grande de las que conforman las Kuriles del Sur, y todas estas islas han sido ocupadas por Rusia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A simple vista, no parece haber un problema aquí. Putin solo visitó territorio ruso, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Rusia podrá ocupar las Kuriles, pero Japón ha disputado esa ocupación durante décadas. Esta no fue una simple visita para Putin. Equivalió a una decisión consciente de provocar a Japón. Tenía la intención de recordarle a Japón que Rusia no solo ocupa, sino que también planea mantener el control sobre las Kuriles durante mucho tiempo. Con esta sola visita, Putin ha reavivado tensiones que estaban latentes y ha desencadenado una serie de eventos que tienen a Japón en vilo. Podría reforzar la presencia de China en la región del Pacífico, y con el tiempo podría tener un impacto en la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero ya llegaremos a todo eso. Japón no está contento con lo que Putin acaba de hacer, aunque no reaccionó con una furia desmedida. Esa no es la manera japonesa. En cambio, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, calificó las acciones de Putin como absolutamente inaceptables, y luego convocó al embajador ruso en Tokio para lo que The Guardian llama una reprimenda. Rusia respondió afirmando que Japón estaba haciendo reclamaciones infundadas sobre su territorio en las Kuriles. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, también convocó al embajador japonés en Rusia para que lo visitara. Curiosamente, ese embajador no respondió de inmediato. El observador dice que se tomó tiempo, probablemente para discutir el enfoque con funcionarios en Tokio, antes de que el embajador se dirigiera a Lavrov para una conversación de 20 minutos. Todo esto nos dice que la situación de las Kuriles del Sur es mucho más complicada de lo que Putin quiere que parezca. Para entender por qué, necesitamos profundizar un poco más en lo que realmente son las Kuriles. Las Kuriles son una serie de islas que se extienden por unos 1.200 kilómetros desde el noreste de Hokkaido, que está en Japón, hasta la península de Kamchatka en Rusia. En total, se cuentan 56 islas entre las Kuriles, siendo la más al sur apenas a 4 kilómetros de Hokkaido. Así que para Japón, estas islas no son parte de algún grupo remoto perdido en el Pacífico. Están a las puertas de Japón, y son las 4 islas Kuriles más cercanas a Japón, incluyendo la que visitó Putin, las que son posibles puntos de conflicto para una batalla en ciernes entre Rusia y Japón. Estas 4 islas están en disputa debido a eventos que se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Hacia el final de ese conflicto, soldados soviéticos tomaron las islas, a las que Japón se refiere como los territorios del norte. Estas cosas son comunes en la guerra, por supuesto, pero las tensiones surgen por lo que ocurrió después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. En 1951, representantes japoneses viajaron a San Francisco para firmar un tratado de paz en el que renunciaron a la propiedad de las Kuriles a favor de Rusia. Las únicas excepciones que hizo Japón fueron las 4 islas de esta larga cadena que están en los territorios del norte, y básicamente justo en la frontera de Japón. Japón quería conservar esas islas. Ahí es donde empezaron los problemas. La Unión Soviética decidió no firmar el tratado y estas 4 islas han estado en disputa desde entonces. A partir de eso tenemos un contexto muy necesario que resalta la gravedad de lo que Putin acaba de hacer. La respuesta de Japón pudo haber sido discreta, pero no te equivoques, había una verdadera ira detrás de las palabras de Sanae Takahashi. Putin visitar a la isla en particular a la que se dirigió el 13 de agosto es una bofetada deliberada en la cara de Japón. Y esa bofetada se dio en un momento en que Putin debería estar concentrándose en la guerra de Ucrania y en el impacto que esa guerra está teniendo en su propio pueblo. Así que llegamos a la pregunta obvia, ¿por qué visitar las Kuriles del Sur ahora? Hay 2 respuestas a esta pregunta, una estratégica y la otra no relacionada ni con Rusia ni con Japón, sino con un tercer actor al que Rusia está desesperada por complacer, China. Comenzando con el elemento estratégico, Rusia quiere ejercer control sobre sus Kuriles del Sur por algo más que simplemente tener algo con lo que presionar a Japón. Estas islas son importantes por su ubicación.
Las Kuriles, en su conjunto, son clave para la flota del Pacífico de Rusia. Sirven como punto de partida para los buques de guerra rusos, además de funcionar como una barrera natural entre el Océano Pacífico y el Mar de Ojotsk, que según el observador es una zona de agua que Rusia también utiliza como ubicación para su capacidad de disuasión nuclear de segundo ataque en la región del Pacífico. Para Putin, el control total sobre las Kuriles, incluidas las 4 islas en disputa, fortalece esta capacidad de disuasión, así como la posición de Rusia en el Pacífico. El hecho de que la más cercana de estas islas, a Japón, esté a solo 4 kilómetros de Hokkaido tampoco pasa desapercibido para Putin. Si Rusia controla esa isla, puede representar una amenaza constante para Japón. Putin quiere contar con esa amenaza. Japón ha apoyado a Ucrania desde que Putin lanzó su invasión, y Rusia está más que dispuesta a mantener el control de islas, legítimamente o no, que puede usar para intimidar a Japón. También hay una razón económica por la que Rusia quiere ejercer control sobre estas islas. La propiedad de las Kuriles también le da a quien tenga las islas la propiedad sobre las aguas que las rodean. Según la ley marítima actual, cada nación tiene derecho a establecer las aguas alrededor de su territorio como mar territorial hasta una distancia de 12 millas náuticas. También hay que considerar las zonas económicas exclusivas o ZEM. Una SEA es un área de mar u océano que normalmente se extiende hasta 200 millas náuticas desde la costa de una nación. Dentro de esa KEI, una nación tiene jurisdicción sobre los recursos vivos y no vivos. Esto normalmente equivale a derechos soberanos relacionados con explorar, conservar, gestionar y explotar los recursos naturales, e incluso puede extenderse a establecer islas artificiales y construir infraestructura. Una cadena de islas tan larga como las Kuriles da un gran control sobre las aguas, permitiendo que Rusia ejerza derechos de pesca y explote cualquier recurso natural que pueda haber en las aguas que rodean las Kuriles. Sin embargo, Rusia no parece estar demasiado preocupada por el aspecto económico. Es algo que podría usarse contra Japón si Rusia lo considera conveniente. Sin embargo, Rusia también ha permitido generalmente que Japón pesque en las aguas alrededor de las Kuriles del sur, así que este aspecto territorial es más una buena carta bajo la manga que la verdadera razón por la que Putin decidió hacer su pequeña visita. Hay algo más grande en juego. Aún así, no podemos simplemente ignorar el elemento estratégico de la visita de Putin. Rusia y Japón todavía no han firmado un tratado formal para poner fin a la Segunda Guerra Mundial debido a las 4 islas Kuriles del sur. Incluso cuando Rusia y Japón intentaron normalizar las relaciones diplomáticas tras la Segunda Guerra Mundial, estas islas han sido un motivo de disputa. El ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, declaró en 2019 que Japón nunca firmaría un tratado de paz completo con Rusia hasta que se resolviera el problema. Al hacer su visita, Putin básicamente se ha puesto en la primera línea de una disputa fronteriza que ha existido durante décadas. Es una provocación deliberada. Es una afirmación de la soberanía rusa que oficialmente no existen islas que forman parte de una cadena donde Rusia ha instalado fuerzas terrestres, sistemas de defensa aérea, misiles antibuque y toda una serie de instalaciones navales e infraestructura militar. En resumen, la visita de Putin fue una amenaza para Japón. Sin embargo, la amenaza fue más un beneficio adicional que el propósito principal del viaje de Putin. En realidad, el líder de Rusia está mucho más interesado en otra cosa que ofrecen las Kuriles del sur, la oportunidad de establecer lazos estrechos con China. Pero antes de profundizar en ese aspecto de la visita, les recuerdo que están viendo Military Show. Hacemos vídeos para explicar cómo se mueve el poder y explorar las consecuencias geopolíticas. Si estás obteniendo información valiosa de nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas lo que tenemos preparado. Se sugiere que la visita de Putin a las Kuriles del sur es una respuesta directa a un libro blanco japonés que ha identificado a Rusia como una amenaza grave. Sin embargo, eso no parece ser el caso, aunque ese libro blanco salió solo unos días antes de la visita de Putin. Rusia ya había estado realizando ejercicios navales en la región antes de la publicación del documento. Esos ejercicios continúan, y los más recientes incluyeron simulacros de ataques cerca de las Kuriles del sur. Así que esta visita tampoco fue una respuesta. Al final, todo se trataba de China. Para China, las Kuriles tienen un propósito diferente. El acceso a través de estas islas le ofrece a China un paso sin restricciones hacia las aguas del Pacífico, además de servir a sus ambiciones en el Ártico. En el caso del primero, una de las razones por las que China se enfoca tanto en Taiwán es que el control sobre ese territorio también le ofrece un mayor acceso a las aguas del Pacífico. Si China llega a estar aliada con la nación que controla las Kuriles, o mejor aún, puede hacer que esa nación sea prácticamente sumisa a Pekín, entonces no haría falta necesariamente una guerra con Taiwán. Las Kuriles pueden servir como el mismo tipo de puerta de entrada al Pacífico que China está buscando. Aquí es donde Rusia entra en la ecuación. Y el impacto de todo esto en la guerra de Ucrania empieza a volverse más claro. Rusia ha pasado cada día desde que Putin lanzó su invasión haciendo concesiones a China. Putin tenía que hacerlo.
Cuando bloque occidental empezó a imponer sanciones a Rusia, especialmente sobre las ventas de petróleo ruso, China se convirtió en un salvavidas. Está lejos de ser la única nación dispuesta a comprar el petróleo ruso, pero sin duda es la que tiene más influencia y músculo financiero. Durante 4 años y medio, China ha sido el principal salvavidas petrolero de Rusia, permitiendo que Putin mantenga el flujo de dinero hacia el fondo de guerra del Kremlin a través de la venta de petróleo. Y esa relación desigual continúa hasta el día de hoy. China todavía compra alrededor de la mitad del petróleo que Rusia vende, como lo hizo en junio. China también es el principal comprador de carbón de Rusia, su segundo mayor comprador de productos petroleros, y también uno de los mayores compradores tanto de gas por gasoducto como de gas natural licuado de Rusia. En agosto, se estima que la compra china de crudo ruso transportado por mar asciende a aproximadamente 1.25 millones de barriles por día, informa Reuters. Rusia quiere más de China. Olvida eso, Rusia necesita más de China. Por ejemplo, Rusia ha pasado los últimos años tratando de convencer a China de trabajar en un proyecto conjunto de gasoducto, llamado Fuerza de Siberia 2. Ese gasoducto abriría la puerta para que Rusia venda aún más de su gas a China, solo que China no está interesada. El proyecto apenas ha despegado porque China sabe que está negociando desde una posición de poder y quiere que Rusia haga tantas concesiones como pueda forzar a Putin a aceptar antes de considerar trabajar en el proyecto. Todo se trata de hacer lo que es mejor para China, y Rusia, que sigue atascada en el atolladero de su guerra en Ucrania, no tiene otras opciones. Si quiere vender sus recursos a China, entonces tiene que hacer el tipo de concesiones que China exige. Concesiones que pueden involucrar las Islas Kuriles. China ha estado aprovechando la invasión de Ucrania por parte de Rusia para hacer algunos movimientos interesantes. Por ejemplo, los mapas chinos utilizados en 2023 emplearon algunas convenciones de nomenclatura interesantes, ya que usaron los nombres chinos para varias regiones rusas en el lejano oriente, incluyendo Khabarovsk y Vladivostok. Esto no fue accidental. Fue una señal de la creciente influencia de China en territorio ruso, lo cual ha sido posible debido a la guerra en Ucrania y la desesperación de Putin por mantener el flujo de dinero chino proveniente del petróleo. Quizás ahora estamos viendo algo similar en las Kuriles. A simple vista, la visita de Putin a la isla parece ser una forma de proyectar poder sobre Japón. Pero detrás de la apariencia está la verdadera razón por la que Putin fue a las Kuriles del Sur. Necesitaba demostrarle a China que sigue siendo un perro faldero leal que trabajará en los intereses de Pekín. Y en este momento, minimizar a Japón y potencialmente abrir nuevas rutas comerciales en el Pacífico. Y el Ártico está muy alineado con los intereses de China. O para decirlo de manera mucho más simple, si Japón mantiene el control de las 4 islas en disputa, China sabe que no tiene ninguna posibilidad de controlarlas. Pero mientras Rusia siga ejerciendo su supuesto control, China sabe que toda la influencia que tiene sobre Rusia podría algún día usarse para sacar esas islas de las manos de Rusia. También hay un elemento estratégico en todo esto para China. En este momento las Kuriles son quizás uno de los puntos más débiles en la estrategia comercial del Pacífico de China, así como en cualquier plan futuro que pueda tener para Taiwán. Que esas islas estén bajo control ruso le conviene a Pekín por ahora. Un amigo que controla las Kuriles funciona esencialmente como una válvula de escape para China en el Pacífico, evitando que los bloqueos navales impuestos en otros lugares tengan su efecto completo. De nuevo, regresamos a Putin como el perrito faldero de China. Su visita a Etorofu fue un intento de intimidación no provocado, pero puede que no haya sido una visita que Putin hubiera hecho sin la influencia de China. Después de todo, tiene una guerra con Ucrania de la que ocuparse, pero Putin tuvo que hacer el viaje para mostrarle a China que las Kuriles siguen bajo control ruso. Y mientras ese sea el caso, Rusia sigue siendo útil para China, lo que significa que China continuará comprando petróleo ruso. ¿Cómo han caído los poderosos? Nos preguntamos cómo se siente Putin al saber que Rusia juega un papel secundario frente a China en el escenario internacional. Finalmente, volvamos al punto que ya hemos mencionado varias veces, que es que Rusia sigue envuelta en la guerra de Ucrania. Que Putin esté ahora las Kuriles del Sur es un error que podría perjudicar a Rusia a largo plazo, todo para complacer a los patrones chinos de Rusia, porque es un error. Japón está lejos de ser una nación débil que Rusia pueda pisotear. Es una potencia que está despertando de un letargo pacifista, y el último intento de intimidación de Putin podría llevar a Japón a aumentar su apoyo a Ucrania. Incluso si dejamos de lado el factor China, que Putin vaya a un territorio en disputa en un claro intento de afirmar la reclamación de Rusia, es señal de un líder que tiene la mirada puesta en algo más que solo Ucrania. Putin quiere más, algo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha señalado repetidamente a lo largo de los años. En 2024, Zelensky le decía al mundo que Putin no se detendría en Ucrania, señalando a los estados bálticos como posibles próximos objetivos. Y en 2026, Zelensky ya afirmaba que Putin había iniciado la Tercera Guerra Mundial. Creo que Putin ya la ha iniciado. La pregunta es cuánto territorio podrá tomar y cómo detenerlo.
Rusia quiere imponerle al mundo una forma de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido para sí misma, dijo Zelensky a la BBC en ese momento. Japón seguramente habría estado prestando atención a esas palabras. La visita de Putin a las Kuriles del Sur demuestra que Zelensky tenía razón. Rusia tiene intereses que está tratando de perseguir fuera de Ucrania, y Japón ahora es uno de sus focos de atención. Para Japón, esta visita podría ser un punto de conflicto que lo impulse a brindar aún más ayuda a Ucrania, y quizás incluso a dar un paso que aún no ha dado. La ayuda de Japón ha sido principalmente en forma de asistencia financiera, ayuda humanitaria y fondos para la reconstrucción, y Japón ha prometido alrededor de $20.000 millones para principios de 2026. Lo único que Japón no le ha proporcionado a Ucrania es armamento letal. Ha comenzado a gastar dinero en equipo militar, habiendo invertido casi $15 millones en el programa Pearl hasta el 29 de mayo, pero ese dinero se destinó a equipo no letal en lugar de armas. Pero ahora, con Rusia amenazando sus fronteras, Japón podría buscar hacer más. ¿Podríamos ver a Japón encaminarse a suministrar armas letales a Ucrania? Hay señales de que esto podría suceder. También en mayo, Reuters informó que la decisión de Japón de flexibilizar ciertas reglas de exportación relacionadas con lo que el país puede vender fue vista por Ucrania como una posible vía para obtener armas japonesas. También hay vacíos legales que pueden ser explotados. Por ejemplo, Corea del Sur tiene reglas similares a las de Japón cuando se trata de enviar armas letales a Ucrania. Sin embargo, no existen leyes que digan que esas armas no pueden ser vendidas a otros países que, casualmente, luego podrían donar o vender esas armas a Ucrania. Incluso si Japón no está dispuesto a aprovechar esa laguna legal, también podría ayudar a Ucrania de manera defensiva, por ejemplo, proporcionando misiles interceptores Patriot. Japón tiene una gran reserva de estos misiles, y se puede argumentar que ayudar a Ucrania con su defensa aérea no equivale a enviar armas letales al país. El punto que estamos señalando aquí es que Japón podría estar haciendo mucho más por Ucrania de lo que está haciendo actualmente. Si Putin sigue provocando a Japón, podría crear una situación en la que Japón empiece a hacer más. Podría empezar a enviar armas y ofrecer un apoyo más directo que antes, ya que sabe que debilitar a Rusia en Ucrania equivale a debilitar los intentos de Rusia de intimidar a Japón por las Kuriles. Ya sea por su elección o por la de China, Putin ha cometido un grave error con su visita a las Kuriles. La respuesta de Japón ha sido discreta públicamente, pero, tras bambalinas, esta sola visita podría terminar cambiando por completo el panorama de la guerra. De alguna manera, Putin sigue cometiendo errores que atraen a otros a una guerra que se supone debe centrarse en Ucrania. Japón no es la única nación que se ha visto afectada. Ahora Polonia está hablando de hacer algo tan radical que sería un verdadero duro golpe para Putin. Descubre de qué se trata viendo nuestro video. Pero antes de que te vayas, este canal está hecho por personas reales que se preocupan por contar la historia correctamente. Suscríbete, únete a la conversación en los comentarios y considera hacerte miembro para apoyar el periodismo militar hecho por personas y desbloquear contenido exclusivo. Y gracias, como siempre, por vernos.